Hola, buenas tardes, galácticos. Oíais una voz de fondo. Esa voz de fondo no era una psicofonía, ni mucho menos. Era precisamente un artista, un músico, ¿sí? Violinista, profesor, creador, ante todo, y amigo de servidor desde hace ya 12 años. Y feliz. Que nos conocemos. Y feliz, y persona feliz. ¿Lo definimos así? ¿Persona feliz? ¿Por qué no? Josep Colomé. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hoy Josep nos acompañará en los primeros minutos del programa. Va a participar con nosotros en la tertulia Te Veo, que ya sabéis que tenemos todos los miércoles. Hoy la tertulia tiene un título interesante. ¿Y sabéis cuál es el título? El poder de la imaginación. Hemos hablado mucho en este programa de la ley de la atracción, de cómo crear nuevas realidades, pero en ocasiones no nos centramos en la herramienta principal que tenemos de generación de realidades, que es la imaginación, ¿no? Y hoy vamos a hablar de ello, del poder de la imaginación. Imaginaos qué tertulia vamos a tener con Josep y también con todos nuestros invitados que ahora mismo nos siguen en directo cuando son las 6:14 de la tarde. Nos acompañan por una parte Sisi Bocanegra. Sisi, bienvenida. Hola. Hola, ¿qué tal? Sisi y sus susurros. ¿Hoy tenemos algún susurro, Sisi? No, bueno, estoy llena de susurros, pero así editado y eso, pues no. También nos acompaña Gemma Vila. Gemma, bienvenida. Hola, Y... buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Y Sara Urquizu. Sara, bienvenida. ¿O no? ¿Lo tenemos a Sara? Sara al final, vale. Vendrá más tarde, entrará más tarde. Ahora Víctor me está hablando por el micrófono, pero sí. Yo no te oigo ahora porque no llevo el pinganillo. Me lastimas. Ahora sí. Que se conecta en un rato. Víctor es nuestro técnico, ya lo conocéis bien, a veces entra como voz en off, la voz en off del programa. Cuéntanos, Víctor, ¿qué ha pasado con Sara? No lo sabemos. Bien. O sea, se va a conectar, se va a conectar seguro. Se va a conectar en breve. Eso sabemos. Eso es lo poco que sabemos. Sí sabe algo, está levantando el dedo, sí sabe algo. No, ahora mismo estamos imaginando qué le ha podido pasar. Exacto. Exactamente. Bueno, pues Sara está ahí, ¿eh? Es decir, no está ahora presencialmente, pero está ahí. Está en el éter. Estamos esperando a que presenciado también esta tertulia con nosotros. El poder... Gracias, Víctor. Puedes participar en la tertulia si quieres también, ¿eh? Claro. No hay problema, ¿eh? Tertulia, nuestra opinión y la tulia. Muy bien, empezamos bien. Claro. El poder de la imaginación. Sí. ¿Cómo empleas tú el poder de la imaginación? Cuéntame momentos de tu vida que hayas utilizado este poder para tener un ejemplo de cómo funciona ese poder. Pues fíjate, Alex, cuando vuelva a referir, porque tengo que hacer referencia, ¿no? Cuando obtuve ese diagnóstico de esa enfermedad degenerativa, pues por las noches yo me acostaba llena de dolores, muy mermada, y antes de dormir empecé a practicar la visualización o la imaginación. Antes de dormir, porque yo decía, este es mi espacio. Aquí no hay nada, el mundo ha desaparecido y tengo tiempo para estar conmigo. No tengo nada que atender, no tengo nada que hacer. Y ahí me abrí a la imaginación. Entonces yo me visualizaba. Yo te digo lo que yo me visualizaba. Mi mente me dice ñoñería, me decía ñoñería. Pues yo le decía a mi mente, bueno, pues tú aquí no tienes nada que hacer porque aquí no hay nada que hacer. Estamos solos, ¿no? Entonces yo me visualizaba como flotando, bailando, con el pelo muy largo, con un vestido muy bonito, con una música preciosa. Y ahí me embelesaba, me ensimismaba, que es una palabra que si queréis después entramos en esa palabra. Me perdía en mí misma, me perdía en ese espacio sagrado en el que mandas tú. No hay reglas, las reglas las pones tú, porque está dentro de ti. Entonces aquello me sirvió. Luego más tarde tuve la información de que en esos momentos, antes de dormir, nuestro cerebro baja a ondas alfa y entra directamente al subconsciente, pudiendo reprogramarlo más fácilmente. Entonces, sin querer,
lo que yo estaba haciendo era ir programando mi subconsciente y que esto calara a mis programaciones mentales, por lo tanto al funcionamiento de mi cerebro, por lo tanto a la interacción de mi cerebro y mi cuerpo. Fíjate qué cosa, ¿no? Esto que hacen los niños jugando, pues ese es el secreto, Alex. Es el secreto. El secreto es jugar, por lo que veo, ¿no? Volver a recuperar el sentido lúdico de la vida, imaginar para luego manifestarlo en la realidad. Es así, yo también os explicaré cosas que también he conseguido yo. Por el poder de la imaginación, que es como todo, la imaginación luego es imaginación, ¿no? Es decir, tiene que haber un plan de acción, porque es como todo, no te van a traer todo a casa, ¿no? Te tienes que salir también, tienes que... Porque estamos en la 3D, pero también estamos en la primera dimensión, en la 2D, ¿no? Y a veces nos olvidamos que somos cuerpo y somos materia, y necesitamos la acción. Pero la acción tiene que ir acompañada de una buena inspiración, ¿eh? De una buena sesión de imaginación, de una buena carga energética. Gemma, ¿qué opinas tú? El poder de la imaginación. Bueno, me ha escogido el inicio. Yo quería comenzar igual, ¿no? Que estabas hablando tú de la palabra imaginación, que es imagen más acción. Por eso la imagen más acción crea la imaginación, ¿no? Entonces, comenzar a entender que la palabra imagen, cuando nos pasa algo y tenemos imaginación, viene de imágenes y de programas subconscientes, experiencias que ya tenemos, ¿no? Nosotros tenemos imágenes y grabaciones, experiencias, y nos vienen imágenes cuando nos pasa algo. Y esa imaginación se expande y puede ir hacia un lado o hacia otro. Entonces, la imaginación para mí es como una puerta que te puede llevar a otro lugar. Por ejemplo, cuando tú quieres manifestar algo o crear una nueva realidad, el primer paso es abrir esa puerta, es abrir esa posibilidad de... Entonces, la imaginación es el primer paso, imaginar para pasar a la acción, para crear otra realidad. Entonces, es muy importante. Hay mucha gente que la palabra imaginación lo ve como una cosa negativa. Oh, te lo estás imaginando, ¿no? Esto no es verdad, es imaginación. Pero para mí la palabra imaginación significa mucho porque nuestro cerebro funciona con imágenes. Si tú, por ejemplo, te pones a estudiar y estudias imágenes, recuerdas mucho más rápido porque tu cerebro va por imágenes. O sea, yo cuando hago lecturas de aura, leo imágenes. Y entonces la imagen es cómo funciona nuestra inteligencia, nuestro cerebro. Entonces, si ponemos esa imagen en acción... El primer paso es la acción con la imaginación, es el primer paso, abre esa puerta a una nueva manifestación, a una nueva realidad, a crear y co-crear algo nuevo. Entonces yo no voy a crear algo nuevo si no me he abierto esa imaginación y no he pasado esa imagen a la acción. Entonces es muy importante la imaginación y cuidar nuestra imaginación. De la misma manera que cuidamos nuestros pensamientos, y según qué pensamientos tenemos, nos vamos a la mierda, así de claro, nos vamos hacia abajo. Depende de qué imaginación tengas, te bloqueas, te coge miedo y te estancas. O todo lo contrario. Entonces tenemos que ser maestros y observar qué es lo que imaginamos y cómo imaginamos y qué creamos. Eso está muy bien. Claro, ser maestros, qué imaginamos, cómo lo creamos. Josep, venga, estrénate. Qué interesante todo lo que se dice aquí en tu casa, Alex. En mi casa. Es increíble esto en tu guarida. Mejor dicho, es guarida. Es guarida espiritual. A ver, a mí me encanta este tema porque muchas veces, claro, como se ha dicho ahora, el tema de la imaginación está muy ligada a lo que es la parte visual, ¿vale? O sea, visual, ver... entonces la gente, hay muchas personas que son capaces de ver y hay muchas personas que son capaces de imaginar sin ver, que esto no se habla, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que sé, cuando algunas veces pues, me han pedido con los ojos cerrados que yo me imagine cosas, yo soy incapaz de ver imágenes cuando imagino. Entonces, como somos muy diferentes, las personas no somos todas iguales, entonces yo abogaría por hablar también de la imaginación en otro tipo de materia, digamos. Por ejemplo, en mi caso es el sonido, ¿vale? O sea, yo trabajo con el sonido y por lo tanto hablar con mis alumnos o en colegas o en conciertos, imaginarte sonidos que no existen,
que tú crees que no existen, para mí es imposible. O sea, lo que para mí la imaginación supone a nivel de sonidos o de experiencias emocionales es romper el límite de lo que no existe, ¿no? Para mí, cuando hablo de imaginación no me imagino una imagen, porque yo no las puedo ver. Hay gente que ve claramente películas cuando cierra los ojos o cuando tira los ojos para arriba y se tiene que imaginar algo que precisamente no existe. Pero imaginarse una realidad, que es lo que supongo que va con la etimología de la acción, ¿no? De ponerla en acción. Muchas veces, como dices, como ha dicho ahora hace un momento, hay gente que dice, bueno, es que te lo imaginas, ¿no? Pero el concepto de te lo imaginas es la incapacidad de ver que tú también puedes, ¿no? Entonces, claro, mi trabajo va muy relacionado con que los alumnos me piden muchas veces que han experimentado ese sonido en su casa, ¿no? El domingo por la tarde, pero claro, quieren mantenerlo a lo largo de su vida, ¿no? O sea, a lo largo de, por ejemplo, pues tú puedes tocar muy bonito el domingo a las 7, pero tienes un concierto el sábado y ese día no aparece el sonido, ¿no? Entonces se quejan de que esa imaginación, que ellos lo llaman imaginación no trabajada, pues no pueden manifestarlo en el mundo físico, ¿no? Entonces, ese punto de abrirte a no cerrar los límites, que es lo que acaba de decir ahora, de un poco no importarte lo que los otros puedan o no ver, sino manifestar que los límites realmente no existen porque nadie te ha dicho dónde está el fin del límite. Tanto es que se han hecho películas que parecían imposibles, se han hecho, en fin, el Empire State se ha hecho, la Catedral de Barcelona se ha construido, y esto como concepto de imaginación y como concepto de, digamos, de imposibilidad, se está relacionado con imaginación e imposibilidad. Hay gente que relaciona la imaginación con la posibilidad, ¿no? Y esto a mí me flipa con el tema espiritual, pero también en el sonido. ¿Cómo puedes sacar ese sonido? ¿De dónde lo has sacado? ¿De dónde sales? Claro, ¿de dónde sales? Entonces te preguntan, yo quiero tocar otra vez esta nota, ¿no? Es como que pasa la nota que toca el chaval y dicen, pero yo quiero igual, yo quiero esto otra vez, ¿no? Y tú te has dado cuenta de dónde lo has sacado esto. Bueno, estabas fuera de la mente, estabas fuera del cuerpo, y el cuerpo se manifiesta de golpe en un sitio que todo el mundo habla, pero nadie conoce, ¿no? Estaba fuera de la mente. Claro. Deja de ¿Qué hay? pasar. ¿Qué hay fuera de la mente? Fuera de la mente es cuando tú crees que no te están mirando en el aspecto de querer analizar todo lo que pasa. Cualquier persona que te dice, como acaban de decir ahora, te lo imaginas, es una tontería lo que acaba de pasar, es porque es incapaz él mismo de llegar a ese punto de imaginarse algo. Cuando hablas con alguien con una vibración muy alta, cuando estás con personas de vibración alta, están todo el rato hablando de posibilidades. No hablan nunca ni de quejas, ni de imposibles, ni de tonterías. Hablan de cosas que han visto, que sienten y que van a pasar. Siempre pasan. El cuándo es lo que, no, pero a ver, pero hazlo, ¿no? A ver, esto que dices, este sonido, a ver, hazlo. Ya, pero la capacidad o no de poder imaginárselo es el principio de la creación de cualquier cosa. O sea, puede ser un sonido, una imagen, un libro, un proyecto, un edificio, un país, cualquier cosa. A partir de que existe en el mundo, viene a partir de la imaginación, que no de la mente. La mente es la que analiza cómo hacerlo, que es lo que dice, no, bueno, para hacer un país, a ver, tienes que hacer unas leyes, tienes que hacer una infraestructura, un dinero, no sé qué, pero ¿de dónde viene el hecho de crear algo que no existe, ¿no? Desde el punto de vista del que existe. Crear algo que no existe. Me encanta esa definición de imaginación. Claro. Crear algo que no existe. Por cierto, os tengo que pedir disculpas porque ha habido los minutos iniciales no se han emitido del programa. Bueno. Pero bueno, esto es cosa de YouTube. No sé qué ha pasado, que YouTube no recibía los datos que enviamos de aquí desde la productora. Ahora sí. Bueno, simplemente habéis perdido unos 5 o 6 minutos del inicio del programa, pero bueno, ya estamos. Nos veis por todos los canales, así que bienvenidos de nuevo. Esto es Galaxia. Muy bien. Estamos en la tertulia TVO. Hoy hablamos del poder de la imaginación, cómo crear la realidad a través del poder de la imaginación. Me gusta mucho esta definición que ha hecho Josep, que es crear, ¿cómo lo has dicho? Desde... Claro, o sea, el poder de crear algo que no existe, Claro. según el punto de vista de la persona que cree Claro. que no existe. La persona que imagina simplemente lo percibe, lo siente Claro. y con la mente va a hacer que exista en el mundo físico porque sabe cómo hacerlo si tiene las capacidades. Muchas personas imaginan primero, aprenden las capacidades a través de la mente y son capaces a través de la acción, como han dicho ellos, de manifestarlo al mundo físico. Ajá. Pero hay mucha Pero gente imaginan solo que es imagina. posible, No, imaginan, lo pero sienten, saben, sienten lo que es posible. sienten. Sienten que eso se va a manifestar. Claro, pero cualquier cosa que hemos hecho que nos ha... En fin, tú y yo cuando nos conocíamos éramos el doble. No sé si me Éramos explico. el doble, sí, sí. O sea, tú y yo pesábamos entre los dos 200 y pico de Y kilos, pico, ¿sabes? sí, sí. Y ahora, en fin, igual no llegamos a los 150, ¿sabes? O sea, que al final
imaginarnos algo que nos parece imposible en su momento acaba siendo lo que nos hace sentir que podemos. Muchas personas nos dijeron, no podréis. Muchas personas que eran más grandes que nosotros nos decían, no te aprimis más no te adelgaces, ¿no? Come, ¿no? Y nosotros nos sentíamos bien, seguíamos. Yo te voy a confesar, Josep, cuando empecé con este cambio físico, que también es un cambio a otros niveles, pero bueno, lo que se ve más es el cambio físico, fue hace unos 5 meses aproximadamente. Yo hace 6 meses un amigo le decía, voy a empezar un plan, me voy a poner un objetivo que es adelgazar 40 kilos en 6 meses. Me decía, tú estás loco. Me decía, con la edad que tienes ya 43 años, que no tienes el cuerpo de un chavalín, que no es tan fácil bajar peso como se podía antes. Digo, ¿qué te apuestas? Bueno, lo estoy buscando, ¿eh? Devuélveme las llamadas, que lo estoy llamando, nos apostamos una cantidad. Dice, cógeme el teléfono, bandarra. Me refiero que a veces siempre, pero va muy bien, es decir, que haya gente a tu alrededor que te diga que eso no es posible, ¿eh? Te va bien para reforzar aún más tu disciplina, es decir, que no es posible, vas a ver tú si es posible o no. A nadie le interesa que imagines más que ellos. Claro. Al final la pregunta siempre es, quien te niega es quien se niega. Por lo tanto, si a ti te dicen que no es posible, pues para él no será posible hasta que lo vea. Si tú lo sientes antes de verlo, entonces vas a poder hacerlo. Pero yo si solo veo lo que toco, en mi caso en la música, cada vez que toco la nota desaparece. O sea, que o creo otra, ahí está. O sé que no existe, ¿sabes? O sea, que las personas que imaginan, pero manifiestan la acción, la capacidad de poder hacerlo es importante. O sea, que eso de imagino y solo lo imagino, pues sí, pues disfrútalo, ¿sabes? Y luego viene la frase, que ya la sentencia, Gemma, sí, la sentencia de... Pero sé realista. Dice, y explícame, ¿qué quiere decir ser realista? Ser realista es quedarme como estoy, conformarme con lo que tengo y pensar que no soy capaz de más, que no tengo poder para más, o pensar como tú. O sea, ser realista es pensar como tú. El que habla de realidad habla de la suya, siempre. Claro. ¿Tú qué le dices, Gemma, cuando alguien te dice, ser realista? ¿Qué le dices tú? Bueno, primero de todo, entender que estamos en un lugar, en este planeta, en esta realidad, que hay muchas realidades. Entonces, claro, mi realidad puede ser diferente a la tuya. Hay tantas realidades como personas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con él, ¿vale? De que lo que ha dicho de la definición de la imaginación, que son la capacidad, que da la capacidad de diferentes posibilidades. Entonces, sí, es la capacidad que yo tengo de abrirme a diferentes posibilidades. Entonces, claro, ser realista, lo que yo es para mí real, para ti a lo mejor no lo es, porque en su imaginación o en su capacidad de posibilidad no está esa realidad. Entonces, no lo puedes crear, no lo puedes imaginar, no puedes pasarlo a esta dimensión. Entonces, antes de que se manifieste en esta dimensión, lo tienes que ver. Me refiero no solamente, o sea, hay algo que antes yo he dicho de ver, no me refería al ver físico, me refería al ver de verlo, de creerlo o de hacerlo tuyo. De alguna manera que exista en ti primero, sea a través del sonido o a través de la imagen. Y aquí volvemos a una cosa anterior, que es todo es energía y puede esa energía transformarse en onda o partícula. Si es partícula, se vuelve imagen. Si es onda, se vuelve sonido. Pero igualmente es la misma energía. Entonces, hay gente que ve más las partículas, es más sensible a la imagen, y hay gente que es más sensible al sonido. Pero todo es energía. Entonces, hay arquitectos que imaginan una casa y primero la construyen en pequeño, en maqueta, para después hacerla en grande. O hay músicos que sienten la partícula, sienten la onda, antes de crear la música. Pero esa imagen, esa capacidad, esa posibilidad está en ellos. La esencia, la primera, no sé cómo decirlo, antes de entra en ti, te abres esa capacidad, esa posibilidad y la apoyas, le das fuerza y dejas que fluya a través de ti. Entonces, es la puerta a otra realidad. Interesante eso. Es decir, entras en lo que se llama el campo de todas las posibilidades, ¿no? Y exacto. Coges... Sí. Eso que está hablando él, nuestro compañero,
pero hablando desde el punto de vista más metafísico, ¿no? Entender la onda y la partícula. Yo, por el trabajo que hago, porque soy psicóloga, porque leo Laura y tal, trabajo con imágenes, en cambio estoy desconectada, o sea, me gusta la música, pero yo no vivo. Ahora, cuando hablaba del sonido, para mí era súper maravilloso escucharlo, porque yo no vivo tanto el sonido. Porque yo estoy más en contacto con la partícula y él está más en contacto con la onda, pero es lo mismo. Pero manifestado de dos maneras. Es la misma energía. Entonces él siente la onda y apoya esa onda. A través de él crea esa onda, esa capacidad, posibilidad y la manifiesta. Entonces, a ver, para los amigos, amigas que están conectadas ahora aquí en directo siguiendo el programa cuando son las 6:33 y que quieren, ya sabéis, quieren soluciones prácticas. A ver, porque si yo he venido a esta tertulia titulada El poder de la imaginación, es para que me ayuden a crear nuevas realidades o que ayuden a mejorar mi vida o cambiar mi vida, ¿no? En este caso, empleando una herramienta propia del hemisferio derecho, que lo tenemos poco entrenado, la verdad. Bueno, los artistas, los músicos lo tenéis bastante entrenado. Ahí. Depende del músico también, ¿no? Depende del músico. ¿Cómo entrenar la imaginación para generar esa nueva realidad? Aquí en el programa hemos hablado muchas veces de la ley de la asunción, de Neville Goddard, de saber que algo ya está hecho. Es decir, tú asumes que una realidad ya está hecha. Es decir, que quizá lo que percibes con los 5 sentidos no te devuelve esa realidad, pero tú asumes que ya está hecho. Es decir, quiero tener éxito en mi trabajo, quiero conseguir algo, quiero lo que sea, algo que se manifieste, que sea concreto, real, pues ya asumo que ya lo tengo, ¿no? Y siento que eso ya lo tengo, ya estoy en ese estado de abundancia, de prosperidad, ese estado que me procura el hecho de haber conseguido aquello, aquel objetivo, aquella meta. Aunque no esté en la realidad, no se haya dado aún, pero en mi interior ya está. ¿Ese es el poder de la imaginación? ¿La imaginación puede servir para eso también? ¿Para generar nuevas realidades desde el éter, pero que se manifieste en la realidad, que se concrete? Sí. Fíjate que esto sería lo suyo que lo contara Enrique Manís por esa riqueza que tiene y esa pasión que pone. Pero voy a contar, él me comentó que Tesla tenía un taller de la imaginación. O sea, la imaginación no es algo, una invención de la mente, realmente es un espacio que existe. Y entonces Tesla hacía maquinarias completas en su taller de la imaginación, pero con un lujo de detalles, o sea, se regodeaba, paseaba por ese taller de la imaginación sin límite. Ponía a funcionar la maquinaria y observaba qué engranaje funcionaba, cuál se atrofiaba, cuál habría que lubricar. Cuando Tesla lo plasmaba ya en planos y los presentaba, había muchísimo rodaje ya en su taller de la imaginación. O sea, según esto, la imaginación no es solo algo que visitas, picas y traes, sino que es todo un campo de trabajo que luego tiene aquí su repercusión. Puedes solucionar cosas allí. Por ejemplo, si hablamos del doble de Garnier Mallet, se podría decir que ese doble está trabajando en eso que consideramos imaginación. Porque la imaginación no es algo que está fuera, ni es algo a lo que accedemos en un momento determinado. La imaginación está continuamente funcionando en nosotros. Lo que ocurre es que lo hacemos de forma inconsciente. Hay muchísimas frases, mucho que nos viene de fuera, de la televisión, de muchísimas cosas que están hablando a nuestra imaginación y están entrando en nuestro taller de la imaginación, pero nosotros no somos conscientes en absoluto. Pero sí que está creando desde ahí. Y creamos desde ahí. O sea, yo creo y yo siento que hablar de la imaginación y quedarnos en esa palabra, intentar definirla, la empequeñece de la magnitud tan grande que tiene. Me interesa mucho esa expresión, el taller de la imaginación, ¿no? O sea, quizá deberíamos empezar a crear nuestro propio taller de imaginación. ¿Tú has creado tu taller de imaginación
¿Cómo es tu taller de imaginación? ¿Cómo lo haces tú? Pues fíjate que es difícil de definir, pero es simplemente el habitarte, porque para llegar a ese taller de la imaginación tiene que ser desde un sitio. Como aquí estamos encarnados, lo primero es habitarme, poseerme en mi cuerpo, que es mi elemento de presencia aquí, el habitáculo donde la inteligencia que soy se está manifestando. Pues habitar mi cuerpo, relajarlo, entrar en mí. Mientras más entre en mí, antes voy a llegar. Y se presenta de muchas formas. Fíjate que yo ahora estoy aquí, estoy viendo el ordenador, estoy viendo a vosotros, estoy viendo el teclado del ordenador, y yo estaba diciendo, se me venía la palabra concebir, 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 concebir. Porque el imaginar va muy, muy en estrecha unión a la concepción. Es algo que está en algún sitio y de pronto, plum, lo concebimos. Habita, aterriza en nosotros y le damos paso, ¿no? Entonces, yo, mi taller de la imaginación, estoy intentando que sea mi habitación. Cuando voy por la calle, o el coche que tengo nuevo, que le he puesto de nombre Merlín, fíjate, me ha susurrado. Merlín, mi Merlín. Mira, está bien. Está bien. Mi Merlín, yo monto en mi Merlín, me lleva, pues, sí. Sí, Josep. A mí me gustaría comentar por algo ejemplo, que Merlín sería... parece como sí. un misterio, pero que últimamente, bueno, me estoy leyendo un libro que me ha abierto una puerta de un tema que normalmente no se habla, sobre todo de cara al por qué nos pasa según qué cosas en la vida, muy simple de hablar, pero que se trata poco, que es el tema de la vergüenza, ¿vale? O sea, a mí me interesa hablar cómo relacionamos la vergüenza, quién nos la da y cómo existe en nuestras vidas, a el secreto y la imaginación como concepto en nuestras vidas. Significa, quién nos prohíbe, cómo es que los niños imaginan todo el día hasta que lo explican y se les dice, ¿pero qué dices? Y a partir de allí es un secreto. Y los que transmutan esto y son capaces de seguir imaginando igual y lo hacen pasar. O sea, ¿a quién le interesa que no tengas imaginación? Porque yo no creo, como bien dice, todo el mundo ahora como adultos decimos, está ahí, sí, claro, está ahí, pero ¿por qué nos cuesta tanto entrar? O sea, si los niños te explican una historia que flipas con lo que están imaginando, historias que a ti te parecen como adulto, que a veces, ¿pero qué me está contando? Y eso no sabes a dónde puede llegar, porque muchas veces se corta. Es el acceso a la no vergüenza. O sea, la imaginación aparece cuando hay ausencia de vergüenza. Vergüenza personal, vergüenza de que alguien te dice, ¿qué me estás contando? Pero cuando tú estás con un equipo, cuando estás con gente de vibración muy, muy alta, la vergüenza no está ahí. Entonces tú puedes decir lo que tú en su momento consideras que es igual una tontería que no tiene nada que ver. Y yo lo veo también, repito, aunque me repita mucho, pero en el tema del sonido. O sea, en el momento en el que las personas ven que tú no traspasas la vergüenza de poder explicar una historia a través de sonido, significa que tú pones exactamente en las emociones en ese sonido, que después sin las palabras significa lo mismo, es cuando las personas que quieren eso dicen, pero a mí esto me daría mucha vergüenza. Y hasta que no lo hacen, hasta que no traspasan esa vergüenza, que está metida ahí, como está metida la educación, como está metida portarse bien y no saltar y no reírse y no aplaudir los conceptos y muchas cosas que te dicen que está bien o está mal, la ausencia de vergüenza te da paso muchas veces a esa imaginación. Cuando tienes un entorno en el cual la imaginación es tu naturalidad absoluta y no hay vergüenza, aunque en un momento dado puedas concebir que tu opinión sobre lo que es o no es, o puede pasar o no puede pasar, existe, esa puerta está abierta. Y me he encontrado con personas que no tienen vergüenza y tú dices, hostia, esa persona no tiene vergüenza. Ojalá no la tuviera yo. Entonces ahí es donde ves cómo tú tratas el secreto tuyo personal de tú imaginarte que por la noche, como nadie te ve, pues puedes imaginar lo que quieras. Claro. En privado, en secreto, imaginas lo que quieras, pero no te atreves a manifestarlo. ¿Por qué no te atreves a manifestarlo? A través de la mente, que es lo que al final acaba pensando cómo lo harás. ¿Por qué no? Entonces, creo que tiene que ver con esto. Atención, porque tenemos ya al quinto elemento, ¿eh? No el quinto elemento de la tertulia, mejor dicho, elementa. Sara, bienvenida. Bienvenidos, muchas gracias, has irrumpido. Familia. Estabas en el éter, ¿eh? Estabas aquí entre nosotros, pero te has manifestado. Te has materializado. Como que no podía entrar, ¿no? Que a veces pasan estas cosas, ¿verdad, Alex? Es que llevamos una semana que no sé si es Mercurio retrógrado, esto habría que mirarlo, pero una semana en que las comunicaciones se están haciendo difíciles. El otro día me decías en un WhatsApp, Sara, me decías que hasta el viernes la cosa está chunga, me dijiste.
Hasta el viernes, no sé qué pasa hasta el viernes, que las energías están muy revueltas. La cosa está complicada hasta el viernes. Sí, hasta el viernes. Lo que pasa es que también siempre está por encima de todos estos astros y astrillos y siempre está el yo soy para estar conectados al espíritu. Entonces, es que nos está pidiendo la vida ir más allá de, yo creo. Porque si estamos conectados con Dios, con el yo soy, pues entonces ya no hay Mercurio, ya no hay nada, ¿sabes? Cierto. Y la vida cierto. nos está pidiendo ir más allá. Ir más allá sería, Sara, conectarse con la imaginación, el poder de la imaginación. ¿Para ti qué es el poder de la imaginación, Sara? Para mí Dios es la imaginación. Para mí Dios es todo imaginación. Entonces, conectarte al poder de la imaginación es conectarte a Dios. Porque Dios es como el infinito mundo de las posibilidades que existen en la Tierra. Entonces, cuando tú te conectas con la imaginación y eres capaz de unir la línea de tiempo del planeta Tierra, ahora mismo aquí, con una posibilidad futura, pues entonces, imaginando el final del cuento, estás atando los dos, o sea, tu línea de vida, estás marcando tu destino. Para mí Dios es imaginación total, absoluta. Dios es imaginación. Decía algo... Estar Sí. entusiasmado. Por cierto, mira, que está Josep aquí. No me debe ver. Sí. que te ves, sí. Hemos Estar tenido- entusiasmado, ¿o no? Estar entusiasmado, sí. Estar estar entusiasmado tiene que haber, que la gente le asusta menos esto que decir estar en Dios, pero eso significa lo mismo al final. Es la palabra, Es que la gente, digamos, ¿no? sí, se le puede llamar Dios, universo, misterio, pero bueno, estar conectado con la fuente, con eso que no vemos y que es, ¿no? Ujú. Josep, ¿qué tal la vuelta de La Rioja? Bien, ¿no? Bien, hombre, en Bueno, fin. esto hay que explicarlo, ¿eh? O sea, Josep estuvo en La Bastida, Sí, en un sí, retiro un sitio que organizó increíble. Sara este Bueno, fin de un semana, retiro que no fue que un yo quería retiro. ir, pero al final, bueno, con cuestiones personales me lo impidieron. A la próxima voy seguro, ¿eh? No fue un Porque retiro, por lo que me ha fue- explicado fue un Josep, estuvo torbellino. muy bien. De retiro no hubo nada, y no retiramos de nada. Y entramos en Ahí se entró de en el lleno. entusiasmo, en el río, en todo. Ahí, madre mía, ahí apareció la tierra, el agua, el sol, va de la música. Madre, y no dormimos, nadie dormía. Ya. Fue En la Bastida- trepidante. En la Bastida no se duerme, casi no se come. En fin. Pues si no se come Sara no voy, ¿eh? Comimos al final, pero en fin, Fastidiemos, casi ¿eh? digo que estamos ahí vivi y está. Algo se No tiene que necesitamos comer. ni comer. Bueno, sí comimos. Pues mira, Eso la sí. vida es un encuentro y tenemos aquí también a una persona que ha venido a hacerme una visita y que Ah, sí. también va a entrar en la tertulia, Alex, que hoy es una tertulia muy loca. Ah, pues mira Sí, qué sí, bien. mira quién Esto está. me gusta, ¿ves? Tertulia sorprendente. ¡Oh! Es Media hora, Mario. Vamos, señoras y señores. Mario San Miguel. Estamos en directo. Galácticos, media hora os lo juro para conectarnos. Pero ¿qué pasa? Que cuando se junta la locura de Sara con la locura de Mario, os lo prometo, es que no funcionaba ningún programa. O sea, era en un horario infantil, era algo muy divertido, ¿sabes? Entonces, de verdad que yo no quería ni entrar porque digo, van a pensar que estamos por ahí recogiendo setas. No estábamos recogiendo setas. Pero ha sido muy loco. Y así Mario, que nada, la noto vida es que te has perfilado la barba. Bueno, más que perfilarme, me la corté. Y como estoy vivo todavía, vuelve a crecer. Y entonces estamos a medio camino entre la nada y el todo, ¿sabes? Mario, aquí estamos con un músico también, Josep Colomé, que es violinista. Me encanta que haya músicos aquí en esta mesa redonda porque hablamos del poder de la imaginación, que es tan importante cultivar la imaginación, porque la imaginación nos sustrae de esta realidad tan gris que a veces nos presenta o que parece que tenga que ser la vida. tuya La es imaginación gris, da no, la mía no Pero es. si la tuya está llena de color, ¿qué gris y qué deja No, los grises ya- para otros, hombre? Ya lo sé, pero Decía- no me pongo en la piel de que... ¿De quién? No, me déjalos tranquilos, hombre. No sé Del si lo mundo. habrá- Déjalos tranquilos a los grises, hombre, que corren detrás, hombre. Mario, Digo que no sé si ¿cómo lo lo habrá haces tú para explicado. tener tanta imaginación? ¿Cómo juegas tú con la imaginación? ¿Cuál es tu secreto, Mario? Cuéntanos. Queremos saber. Bueno, la imaginación es un don, es una gracia, que la puedes tener más o menos trabajada, es como un músculo, ¿no? Si no le trabajas, por ejemplo, Buñuel, el director de cine, todos los días se obligaba media hora a inventarse el mundo. Es decir, a construir un mundo a medida, ¿sabes? Pero antes no sé si lo ha dicho, pero es muy interesante. Me imagino que sí lo haya dicho. Cuando ha dicho Josep, estar en Dios es lo mismo que estar entusiasmado, etimológicamente, entusiasmado es en theo cimo. O sea, en teo Dios, timo, Dios en el pecho. Esa es la traducción exacta de entusiasmo. Dios en el pecho. Entonces, cuando tenemos a Dios en el pecho, estamos entusiasmados.
Como cuando estamos alegres, viene de aligere, hacia lo ligero. De hecho, una persona que tiene depresión no puede saltar físicamente. O sea, físicamente salta, no puede. Imagínate el peso que tiene esa persona. Entonces, la imaginación, ¿qué es? Pues encender la mecha de las palabras y a veces del silencio para encontrar aquello que existe, mejor dicho, que es, pero que no ves. Qué bueno. Y eso es lo que hace, por ejemplo, y ya termino, que si no me lanzo, va un día que vengo, pero que digo que eso es lo que hace, por ejemplo, la poesía, y lo que hace, por ejemplo, un buen psiquiatra, un buen terapeuta, es aquel que es capaz de poner en palabras, sobre todo el psiquiatra, el psicoanalista más bien, pone en palabras aquello que tú no puedes expresar. Sin embargo, cuando lo ves, lo reconoces. Por eso muchas veces oímos una poesía o una canción y decimos, joder, eso lo he sentido yo, pero no eres capaz de ponerlo como lo ha puesto el poeta. Estamos aquí como dos niños buenos. Mira qué estampa, qué bonito. Esto es para hacer una acuarela incluso. Sí quería entrar, que antes alzaba el dedo. Sí, adelante. Pues ya me he desviado. Me he desviado ya con todo lo que ha pasado. Mira, decía algo antes, Josep, muy interesante. Decía, la vergüenza, claro, la culpa. Nos da como vergüenza o culpa, nos entra como algo raro a la hora de imaginar. Tenemos miedo a imaginar. Estamos bloqueados. ¿Quién te la da? ¿Quién es incapaz de imaginar? Esa culpa no viene de ningún sitio. O la vergüenza. La vergüenza te la da quien tiene vergüenza y no puede imaginar. Entonces claro, te la tiene que dar a ti de alguna manera. Claro. Si te juntas con personas que no tienen vergüenza, pero no, que no son sinvergüenzas en el más sentido, sino que no la tienen porque no la necesitan para sobrevivir, entonces lo que puedes crear en ese entorno es cualquier cosa. Porque cualquier cosa que manifiestes no será juzgada y tú no te sentirás mal porque lo que estás haciendo, ya sea un sonido, una palabra, un gesto, una caricia, me explico, una pintura, un proyecto, una catedral, un edificio, un país. Es que cualquier cosa, tu galaxia. O sea, ¿quién te va a decir a ti que te tiene que dar una vergüenza de hacer tu galaxia? Pues tú decides si tienes o no vergüenza para hacerlo. En el momento en el que no la tienes, haces todo lo que quieres y más allá. Y más allá. Yo creo que hay una palabra que yo creo que es primo hermana de la imaginación, que es la creatividad, ¿no? Y que hay muchas personas, y muchos me lo manifestáis a nivel privado, también en el chat, que tenéis como la creatividad bloqueada, ¿no? Que no sale nada, o aquello que queréis escribir, o queréis pintar, o queréis incluso visualizar, y estáis bloqueados, ¿no? Y ahí me gustaría ver si podríamos dar alguna receta, algún tip, algún consejo práctico para salir de ese bloqueo. Porque muchas veces ese es el problema. Estamos bloqueados, no emana la creatividad, la fuente, el flujo, la divinidad, ese Dios que decía muy bien Sara, el Dios es imaginación. ¿Cómo podemos desbloquearnos? Gemma, tú que estás acostumbrada a desbloquear a la gente. A ver, primero de todo quería como hacer un resumen así rápido de lo que hemos dicho de los niños, de que realmente cuando tú eres un niño ya no tienes vergüenza, no tienes culpa y dejas todo el rato la imaginación fluye en ti. Tú eres pura imaginación. Entonces, al menos para mí, cuando yo conecto con mi parte de niña o mi parte, me abro a esta energía de imaginación. También lo que ha dicho mis compañeros de la culpa, la vergüenza, son densidades tan grandes que te cierran ese canal de imaginación y de abertura y de libertad natural con la conexión con la fuente, con Dios, con lo que eres, ¿no? Entonces, a veces la culpa, la vergüenza, el miedo, el que dirán, es como te cierras, ¿no? Y contestándote a tu pregunta, por ejemplo, como psicóloga, como coach, tal, yo uso muchas veces una técnica que va súper bien, que es súper técnica, es tan técnica que queda súper bien, pero te abres totalmente a la imaginación. Que es una palabra, una técnica que se llama lluvia de ideas. ¿Vale? Entonces, esta lluvia de ideas que la puedes practicar en una empresa, en un proyecto, es simplemente eso. Es como una lluvia de ideas. Entonces, tú puedes estar en una empresa, en un trabajo, en un proyecto, en una relación
y sentarte delante de otra persona o ponerte tú a meditar o a crear algo y decir, voy a hacer una lluvia de ideas. Y entonces te abres al campo de todas las posibilidades otra vez, pero a nivel mental, porque estás engañando la mente, estás jugando con la mente, desbloqueas la mente y te vuelves a conectar otra vez con lo que eres. Entonces, bueno, la lluvia de ideas, el storming, que se llama storming, ¿no? Pues se usa muchísimo en psicología, en coach, en empresas, en proyectos, y es una técnica que yo recomiendo mucho a todo el mundo, aunque seas muy mental. Brainstorming a veces, Sara, ¿cómo lo hace uno consigo mismo? Brainstorming yo lo he vivido, pero siempre en un colectivo, ¿no? Con un grupo, un equipo. ¿Cómo lo hace uno con uno mismo, el brainstorming? Va apuntando las ideas que le vienen. Sin pensar si son muy locas o menos locas, sin avergonzarse de ellas, sin tener sentido de ridículo, esas cosas. ¿Me preguntas a mí, Alex? No, pregunta a Gemma. Gemma. Gemma, es que has dicho Sara. ¿Qué he dicho Sara? No, pues Gemma. Gemma. Puede contestar, o podemos contestar las dos. Sí, también, cariño. pero bueno, a dos voces. Igual, sí, a dos voces. No sí, sé, Gemma. Lo digo porque como... No, simplemente ¿cómo lo hago? Pues lo hago sin hacer. Simplemente lo hago, te abres. Es que es una obertura, es lo que estamos diciendo todo el rato. La imaginación es una conexión con el todo, una conexión otra vez contigo. Entonces, si la mente te bloquea y te limita, y es como cerrada, te encierra, porque la educación, ¿vale?, que es lo que nos han enseñado, la cultura, la educación, todo esto, ¿no? El adulterarse. Vale. Creo que hemos llegado a un punto muy interesante, Gemma. Has dicho cerrarse. Estamos acostumbrados a ver la vida así. La vemos así, ¿no? Como un toro, ahí, un sol. Ya está, no vemos más. Pues se trata de abrir eso, ¿no? Y ver el campo de todas las posibilidades. Y empezar a imaginar. La imaginación precisamente te permite eso, ensanchar la mente. Sara, ¿cómo lo hacemos para salir de ese túnel? Ese túnel al que nos han acostumbrado. Pensamiento lineal, hemisferio izquierdo, razón, lógica. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo rompemos eso ya de una vez? Yo lo que le recomendaría, mira, todas las personas que nos están escuchando, lo que sí saben es cómo se encuentran ellas felices, ¿no? Hacerse una imagen de cuando estás verdaderamente feliz y contento, ¿no? Entonces, yo les invitaría a que hay una zona que es el tercer ojo, que de donde sale un cable azul, donde comunicas las líneas de tiempo de la realidad. Y entonces lo que les invito es a que cierren los ojos y se imaginen como si fuera el sueño cumplido de que se encuentran súper felices. Y unir solo en meditación con un cable azul, eso con esa imagen y dejarlo estar. Y luego es importante, esa es la mitad del trabajo, la otra mitad de la función es dejar el espacio para que la magia ocurra. Es el final del cuento. Entonces ya la vida te va mostrando el final y tú no utilizas más que la imaginación en realidad para ir al objetivo cumplido. Y la vida te va a sorprender. O sea, lo que no tienes que hacer con la imaginación es imaginarte tú mismo el camino. O sea, el camino es lo de menos. Y al mismo tiempo es lo demás en la vida. Pero entonces, si no me imagino el camino, ¿qué imagino, Sara? Porque claro, te imaginas el camino, ¿no? A quién puedes conocer, Alex, cómo consigues eso, lo otro. No va así la cosa. No funciona así. Es como que tú tienes que imaginarte el final. El final feliz. Pero que imagino el final y ya está. Feliz. Vale, te imagino el final, la meta conseguida. Vale, la meta, pero en meditación y con un cable azul, como si saliera desde el tercer ojo hacia lo que es la imagen. Y tú te lo imaginas y te ves, Alex, feliz. Incluso lo refuerzas más cuando te imaginas que llego yo como amiga y te digo, joder, Alex, qué feliz te veo. Si a eso le puedes meter un poquito de emoción cuando tú te encuentras feliz, eso es como si las líneas de tiempo se unieran en las posibilidades que tú has elegido. Es como si hubieras sacado de la biblioteca esa posibilidad del final feliz del cuento. Entonces el universo lo que hace es reorganizar el cuento de tal manera que tú llegues a ese objetivo. O sea, la vida es como unir líneas de tiempo por medio de la imaginación, pero es la imaginación cumplida. La vida es unir líneas de tiempo por medio de la imaginación. Me encanta.
Me encanta esa claro, frase. ¿tú te acuerdas lo que nos pasó ahí en el curso que organizaste, que es cuando nos conocimos al principio del curso, que había problemas y problemas técnicos? Con Cristóbal Jodorowsky, sí. Iba pasando el tiempo y de golpe empezó el curso, que está todo imaginado, todo el mundo tenía sus expectativas y él vino ahí, no abierto, vino abierto a abrirnos y muchísimas cosas más. Pero lo primero que dijo fue una frase de 2 palabras, que es muy impactante, es cuando el ser humano quiere hacer el opus contra natura. O sea, la obra creada por el humano, uno se quiere creer cuando la hace, que le pertenece. Por lo tanto, quiere analizar cómo la va a hacer, como acabas de decir ahora tú, que el camino lo tienes que saber. No, la gracia es que el camino te lo vas a encontrar cuando veas que la catedral la vas a construir o el proyecto lo vas a hacer de grande y cada vez lo querrás más grande. O sea, el opus contra natura que explicaba el otro día Jodorowsky, que quien lo pilló y que no, pues lo dejó allí. Es que lo que tú quieras controlar, si no Sara que me corrija, que este fin de semana ha habido varias cosas de estas, lo que tú quieras controlar, vas mal, ¿eh? O sea, tú empieza a controlar y vas a ver tú lo que te pasa. Pero en la vida no se puede controlar nada. Hombre, nada, a ver. Puedes controlar que tienes el semáforo en rojo y no pases porque hay una probabilidad de que te mates. En fin, si ves un león que te viene a comer, pues bueno, a no ser que tengas la capacidad de hablar a los leones, que hay gente que lo hace. Una conversación así sobre Kafka no tendría yo con un león que no conociera, pues cosas que te pueden salvar la vida, sí que mejor que las controles o que te las pienses, pero aún así, queriéndolas controlar, y si no que Sara me corrija, no puedes. El control es una ilusión. El control es una cosa de la mente, por eso dices Terraces, tú te cierras a la imaginación, porque tienes el deseo de controlar y llegar a una conclusión, decir, hasta aquí hemos llegado, esto es verdad. Sí, Mario, adelante. A ver, yo como siempre voy a poner el punto por otra visión, ¿no? Vamos a ver, no nos olvidemos nunca de lo que somos. Somos un ser humano. En cuanto ser, estamos conectados con el ello, estamos conectados, llámalo con Dios, con el gran espíritu, con lo que quieras. Ahí no pintas nada, ¿sabes? O sea, ahí dijéramos que hay que ser obediente y dejarse hacer. Mejor sería dejarse ser, ¿vale? Pero luego también tenemos una parte que es humana. Y la humana, una de las cosas fundamentales que la define es la creatividad, que tendría que ver mucho con la imaginación, y además de la capacidad de amar, es la capacidad racional. Nosotros ahora mismo estamos utilizando la mente. Y la mente es una cosa maravillosa, y el control es una cosa maravillosa, siempre y cuando ¿quién controla al controlador? ¿Te tiene el control a ti o tienes tú al control? Porque si no es como darle a un mono una pistola. Porque a la gente le dices no controles y me recuerda a una canción de Mecano, ¿sabes? O sea, entonces te quiero decir que siendo cierto todo esto que estamos diciendo, también hay que ser dulcemente responsables y tener en cuenta que va en nuestra capacidad, ¿sabes? Y que te va a salir el hecho de... tú no puedes saber lo que va a pasar. Mira, una frase de Sartre que lo explica perfectamente. La libertad es lo que yo hago con lo que me hicieron. O sea, lo que te hicieron a veces fue papá y mamá, pero otras veces es el universo, Dios. Y yo no quería que se muriese mi hermano, pero yo después puedo o hundirme por la muerte de mi hermano o crecer a partir de la muerte de mi hermano después de pasar un dolor. Porque hay otra cosa que se llama el rapto del dolor. Aquí parece ya como que no le tiene que doler nada porque estamos súper elevados. Bueno, vamos a ser serios porque nos oye mucha gente y tenemos que ser responsables. Entonces yo lo que siento es que puedes controlar algo, puedes controlar todo y nada a la vez. Y la mente se va a volver loca cuando oiga esto. Porque la mente necesita saber si sí o si no. Claro. Y fíjate que podemos estar en el ello, que es el corazón. El corazón te va a decir siempre confía, sé, ve siendo. Como dice Sisi, jugando a ser, siendo. Y la mente te va a decir siempre controla. Y está haciendo muy bien su papel. Ahora, la cosa es, como en casi todo, ¿la tienes tú a ella o te tiene ella a ti? Ahí está. ¿La utilizas o te utiliza? ¿Eres su sirviente o trabaja para ti? Ahí, me encanta la expresión que has utilizado, Mario, de es como darle la pistola a un mono, ¿no? Darle la pistola a un mono, es verdad, que tener cuidado con claro, esas pero cosas. Es que ahora se lleva mucho ese rollo.
¿sabes? O sea, igual que lo de tú fluye. A ver, el flow ¿Fluye hacia dónde? es un estado muy difícil que es de conexión y de desconexión a la vez. O sea, conectas con el ello, conectas con el ser, conectas con Dios, si crees en Dios, o con el Gran Espíritu, y te desconectas a la vez de toda la información que te han metido desde pequeñito, que la tenemos todos. Y es inevitable. Ahora a ver qué haces con ella, pero es inevitable. Y por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, el miedo. El miedo es un mecanismo de defensa. Otra cosa es, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué sigues teniendo miedo a una cosa que ya no es? Y nos metemos a él. Pero el miedo hay que hacerle casito. No hay que decir, no hay miedo. ¿Cómo no va a haber miedo? Ahora vamos a preguntarle qué me quiere enseñar. Y hay que tener valor. Porque la mayoría de las veces lo que hacemos es salir huyendo. Y hay que salir huyendo, pero hacia él. Y bailar con él. Hasta que al final le enterneces. Y con suerte, ya termino, hay un momento en el que ni tú ni el miedo existís, os fundís, y entonces es cuando las cosas suceden sin el esfuerzo de que tienen que suceder, sino que se dan, brotan. Absolutamente de acuerdo contigo, Mario. Sara, Gemma. Sí, Josep. Gracias por estar en Galaxia y por hacer una tertulia tan intensa como siempre. Estoy seguro que muchos van a empezar a desarrollar su imaginación. Cuidaos mucho. Corazón. Cure. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta la semana que viene.